Bienvenidos al nuevo curso de Teach Every Nation, Estudio de la Biblia. Será diferente a otros cursos anteriores, porque el curso irá a toda velocidad. Y si hacemos bien nuestro trabajo en este curso express, sabes que vas a experimentar, aprender rápido. Correremos sobre el libro más sorprendente. El libro más sorprendente de todos los tiempos, la Biblia. Donde quiera que viaje, la gente dice, me gustaría entender más sobre este libro. Tanta gente, tantos lugares. Me pierdo siempre. Leo el Génesis, Éxodo, llego al Levítico, ya no sé. Quiero leerlo más, pero no consigo encontrar el camino y entender. ¿Sabes? Te escuchamos. Preparamos este curso para ti. Aquí te lo traemos. A diferencia de otros cursos dados por Teach Every Nation, algunos de los cursos son cursos de habilidades, como cualquiera puede convertirse en un gran comunicador, como duplicar tu iglesia, tu negocio. Cursos de corazón, como retrato bíblico del matrimonio, ¿qué hace Dios en mi vida? Este curso no, es un curso de memoria. Queremos plantar la palabra de Dios dentro de ti para que nunca más te pierdas. Se llama Estudio de la Biblia. Lo que hicimos es tomarlo y decir, este es nuestro material. ¿Cómo podemos reducirlo tanto que obtengamos lo mínimo que necesites para entender? Tomamos ese mínimo y lo redesarrollamos para que sea más fácil. Y si entra fácil, se llama mente fácil. Lo encapsulamos en la forma mente fácil, lo pasarás muy bien, lo tomamos, te ayudamos a memorizarlo y lo enfocamos de varias maneras hasta que te digas, ¿sabes qué? Lo conseguí. Y ni siquiera tuve que estudiar, lo conseguí. De eso se trata este curso. Bien, ¿cuáles son los objetivos del curso? ¿Cómo podemos enseñarlo en un corto periodo? Hemos tomado este libro, lo abordamos de esta manera y de esta otra y también de esta y así. Estudiamos los libros de la Biblia, estudiamos los lugares de la Biblia. Así, si entras, si lees, sabrás de Asiria, sabrás dónde está en el mapa. Luego te contamos la historia para que puedas realmente, sin notarlo, empezar desde la creación y llegar hasta el final del Antiguo Testamento. Y luego en la segunda mitad del curso, cuando tratamos el Nuevo Testamento, puedes hacer lo mismo. Tratamos los pueblos del Antiguo y del Nuevo Testamento y sus periodos. Insisto, será diferente a cualquier cosa que hayas experimentado. Son muchos libros, ¿no? Mira a todos estos libros, 66. Vamos a estudiarlos, los vas a entender, pero cuidado porque te prometo una cosa, nunca sabrás lo que sucederá después de este curso de Teach Every Nation. Bienvenidos a la Biblioteca Bíblica. ¿Conoces una forma sencilla de recordar cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Bueno, acompáñame hasta nuestra pantalla táctil y déjame enseñarte. Nunca lo olvidarás. Piensa en la palabra Biblia, porque tiene dos partes. En tu Biblia está el Antiguo Testamento. ¿Sabes cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Déjame mostrarte una forma de recordarlo. ¿Cuántas letras hay aquí? En inglés. 1, 2, 3. ¿Cuántas letras hay en la palabra testamento en inglés? 1, 2, 9. Ese es el número de libros que hay en el Antiguo Testamento. No lo olvidarás. Veamos Nuevo Testamento. Escrita en inglés. Debería tener el mismo número de letras. 1, 2, 3. Y de nuevo 9 palabras. Mucha gente dice, me encanta el Antiguo Testamento, pero mi favorito es el Nuevo. Me gusta más veces, muchas más. ¿Cuánto es 9? 3 veces 9, son 27. Adivina cuántos libros hay en el Nuevo Testamento, 27. Y cuando sumas estos dos números, en la mayoría de los días, ¿qué obtienes? Obtienes 66. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. Muy bien, dilo conmigo. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y en el Nuevo? 27. ¿Lo tienes? Bien, entonces, entrega tu cuaderno, veamos si podemos resumirlo. Número 1. El número de libros de la Biblia es 66. El número de libros en el Antiguo Testamento es 39 y en el Nuevo Testamento es de 27. He aquí 3 de mis citas favoritas sobre la Biblia. Patrick Henry dijo, la Biblia vale más que todos los libros que jamás impresos. Daniel Webster dijo, tengo la costumbre de leer la Biblia una vez al año.
Y Charles Hodge dijo, la mejor evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios está en sus tapas. Ahora sabes que el Antiguo Testamento consta de 39 libros. La siguiente pregunta es cómo se organizan esos libros del Antiguo Testamento. Tal vez te preguntes por qué los libros del Antiguo Testamento están en dicho orden. Porque lo creas o no, muchos de los libros están fuera de orden cronológico. Observa estos libros. Nuestra biblioteca del Antiguo Testamento, con 39 libros, empezando por el Génesis, escojamos un libro del medio. ¿Qué tal Nehemías? Uno pensaría, si estuvieran en orden cronológico, que Nehemías tendría lugar entre Job y los Salmos y los Proverbios y todos esos profetas, pero no, está fuera de orden. De hecho, ¿sabes qué? Este libro, el último del Antiguo Testamento, Malaquías, el profeta italiano, como lo llamamos, Malaquías es contemporáneo, ¿lo ves? Nehemías está muy por aquí, pero pertenece al tiempo por aquí. Si no lo sabías, ¿cómo está organizado el Antiguo Testamento? Es normal confundirse al tratar de entender cómo leo el Antiguo Testamento para que tenga sentido. Bueno, los libros se organizan por el tipo del libro que es, no por la época del contenido del libro. Veamos si podemos resumirlo. Vamos a entrar en materia ahora, si no te importa. Voy a quitarme la bata de catedrático. Tengo puesta la pajarita de catedrático y tengo el reloj de bolsillo de nuestro padre. Ya tiene 88 años. Estamos a tiempo. Veamos nuestra pantalla táctil. Veamos si puedo darle ideas útiles. Te va a ayudar mucho. Si piensas en el Antiguo Testamento, verás que consta de 39 libros. Tiene 3 partes, y ese es el número de partes que hay en dicho Antiguo Testamento. La primera tiene 17 libros, en la primera parte. La parte media. Y la tercera parte tiene el mismo número de libros que la primera. Entonces, ¿cuántos libros hay en la tercera parte? Correcto, 17. Y como hay 39 libros en el Antiguo Testamento y hay 17 y 17, 34, dejan 5 en el medio. Así es como los libros están organizados, no por épocas, por tipo. ¿Qué tipo es este? Gracias por preguntar. Se llaman los libros históricos. Hay 17 de ellos. Estos se llaman los libros poéticos, diferentes. Hay 5. Y estos se llaman los libros proféticos. Ya sabes cuántos hay. Bien, repasemos un minuto. Repite conmigo. La Biblia tiene 66 libros. En voz alta. El Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo 27. ¿Cuántas partes tiene el Antiguo Testamento? 3, así es. ¿Lo entiendes? Libros históricos 17, poéticos 5, proféticos 17. Completa tu cuaderno mientras repasamos esto otra vez. Déjame darte un aspecto más profesional, como en tu cuaderno. En tu tabla, a la izquierda de la columna, escribe la palabra histórico, 17. En el centro escribe poético, 5, ya lo sabes. Y final, profético, 17. Ahora 2 columnas largas divididas un poco más para recordar mejor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. Penta significa 5. También son los libros de Moisés. La parte inferior no tiene un nombre separado, se llama simplemente histórico. Cuando pasamos a los proféticos, vemos que estos libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son libros largos y los demás son más cortos. Por tanto, los llamamos los profetas mayores y hay 5, y los menores hay 12. Quiero mostrarte 3 cosas más. Están aquí. Son las historias sobre la Biblia. Lo que significa que las cosas que están aquí encajan en estas historias. La del medio es, esta historia hubo algunas personas como David y Salomón que escribieron cantos y sabiduría y poemas. Luego aquí, los libros proféticos, Isaías hasta Malaquías, son los sermones que Dios usó
para predicar a través de los profetas al pueblo de Israel. Envió profetas a predicar a reyes, sacerdotes, ancianos, al pueblo, sobre lo que Dios quería hacer y que dejaran que hicieran. Paremos un minuto, hagamos otras 3 observaciones clave que puedes escribir en tu gráfico. Algo muy revelador. Esta es la historia. ¿Por qué no trazamos una línea desde aquí hasta aquí? A partir de ahora, no te confundirás. La historia empieza aquí y termina aquí. Significa que deberías ser capaz de poner todos estos libros de aquí en todos esos libros de aquí. Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos un libro, el de los Salmos? ¿Quién lo escribió? David, sí. Vivió en la historia y la pregunta es, ¿en qué libro vivió? Vivió en el libro de Samuel 2. Ahora ya lo sabes, así que cuando lees Samuel 2, ahí es donde encajan los salmos. ¿Quién escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares? Sí, Salomón. Estos 3 libros fueron escritos por una persona, el hijo de David, y él vive... ¿Cuándo? Vivió aquí, en Reyes 1. ¿Me sigues todo esto? Bueno, puede que pienses, bueno, ¿dónde? No puedo imaginarme dónde van todos esos libros proféticos. Son 17. Piénsalo. ¿Está aquí arriba? No. Sobre Manuel, no lo hace. ¿Dónde encajan? Cada uno de esos libros encaja desde Reyes 2 hasta Esther. Todos ellos metidos aquí atrás. ¿Por qué? Porque Israel comenzó a vivir en más y más pecado y Dios quiso desafiarlos. Por favor, paren, arrepiéntanse, no quiero tener que juzgarlos. ¿Lo entiendes? La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento, 39 libros, 3 partes, históricos 17, poéticos 5, proféticos 17. Ahora, miremos y tomemos los 39 libros del Antiguo Testamento y apilémoslos en mi escritorio. Miremos más profundo 39 libros de la Biblia en una biblioteca completa para ti. Quiero que pienses en lo que acabas de ver, porque tal vez recuerdes que los cursos TEN que tuvimos, cómo enseñar para que tus alumnos sean excelsos, hablamos de cómo enseñar con rapidez. ¿Qué te parece eso como ilustración? Volvamos. Lo que quiero hacer es tomar lo que hemos puesto en la pantalla y hacerlo más tangible, porque muchos aprendemos mejor visualmente. Tomemos estos 39 libros. La historia no empieza aquí, termina allí. La historia comienza aquí y termina al final de los libros históricos, que es, creo, el libro de Esther. Así que si lo movemos hacia abajo, lo que tenemos son los 17 libros históricos. Están Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, todo ello. Libros proféticos. Vamos a desplazarlos también, misma distancia. Tenemos aquí 17 históricos, 5 poéticos, 17 proféticos. Bien, tomemos lo que revisamos hace un minuto para tenerlo en la mente una vez más. Tenemos aquí son 17 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. ¿Recuerdas lo que teníamos al final de eso? Otras 3 frases para ti. La primera es sobre... ¿Lo recuerdas? Sobre las historias del Antiguo Testamento. La parte del medio es todo sobre las canciones, poemas. La última parte son los sermones que tuvieron lugar aquí. Ahora lo tienes. En breve volveremos a estos 39 libros y verás algo asombroso. Cuando desmonte esto y vuelva a colocar cada uno de estos 39 libros donde realmente encajan históricamente. ¿Qué te parece? Ya aprendiste mucho sobre los libros de la Biblia en un par de minutos. Estamos comenzando tan solo. Piensa que ya conoces 66 libros de la Biblia, 2 partes, Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27.
Antes de aprender más sobre los libros del Antiguo Testamento, ¿qué tal si comparto la historia del Antiguo Testamento en este mapa en unos minutos? Probemos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. El Antiguo Testamento comienza aquí con la creación y la caída del hombre. Dios finalmente llama a Abraham, le promete la tierra, él vive donde nació, en Ur, viaja por Canaán, donde tuvo a Ismael e Isaac. Y con el tiempo José es vendido a Egipto y hay una hambruna y los judíos van a Egipto. Dios trae a Moisés, que lidera al pueblo para que salga de Egipto a través del Mar Rojo hasta el monte Sinaí, vagan por el desierto hasta que Moisés muere. Josué cruza el río Jordán, destruye Jericó, conquista la tierra y la divide en 12 tribus. Luego hubo un periodo de jueces donde gobernaron diferentes personas. Al final de esto comienza un nuevo periodo, el Reino Unido, donde un rey gobernó toda la tierra, David. Entonces, después de la muerte de Salomón, su hijo vino, un líder terrible. El pueblo dijo que no lo quería y la nación se dividió en dos. ¿Cómo suena? Israel y Judá. Finalmente, Dios alzó a Asiria aquí, que bajó y conquistó a Israel y la dispersó aquí arriba. Más tarde los babilonios vinieron, conquistaron a Judá, lo llevaron a vivir a Babilonia y eso se llama el exilio. Entonces Persia vino, conquistó Babilonia, los persas dijeron, regresen a sus hogares. Y así lo hicieron, en 3 oleadas, para reconstruir el templo y las murallas bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías. Lo creas o no, esa es la historia del Testamento Antiguo. En 2 minutos. Es imposible reducirla más. Bien, ahora que ya sabe los libros del Antiguo Testamento y cómo están organizados por tipo y no por la época en que ocurrieron, miremos más profundamente cómo entender el Antiguo Testamento, más a fondo. Primero, debemos tomar estos libros y ponerlos aquí. ¿Cómo encajan todos estos libros del Antiguo Testamento, ya que están desordenados? Voy a sacarlos uno a uno y ponerlos donde corresponde y poner los libros encima como si ocurrieran en la misma época. Génesis, uno de los libros de historia más importantes. Luego sigue el Éxodo, seguido por que siga el Génesis. Luego viene el Levítico, y lo creas o no, el Levítico solo tiene lugar en unas pocas semanas, justo entre el Éxodo y el siguiente libro histórico importante, que es Números. Números. La historia no es lo importante en el Levítico. Y luego, al llegar al libro del Deuteronomio, puede sorprenderte, pero apenas hay historia, excepto que Moisés murió. Es cuando se alza y predica su último sermón, repasa la historia. Sucede aproximadamente en un mes. Luego tenemos los 2 libros siguientes, libros históricos que siguen la historia y continúan. Así que si quieres leer el Antiguo Testamento en orden, leerías Génesis, Éxodo, Números, Josué y Jueces. Y el siguiente libro al que llegamos es el libro de Ruth. Y el libro de Ruth no tiene lugar después del libro de los jueces, sino que tiene lugar durante el libro de los jueces. Cambiamos de marcha, como aprenderás cuando hablemos de los periodos del Antiguo Testamento. Las cosas cambian ahora. Tenemos algunos libros principales, importantes en nuestra historia. El primero de Samuel, seguido por el segundo de Samuel. Continúa la historia, primero y segundo de Reyes, continúa la línea temporal y luego de repente se detiene. Hay algunos libros de repente que repiten la historia. La historia que tiene lugar aquí está en Crónicas 1 y 2, no después de Reyes 1 y 2. En cierto sentido, estos libros te dan la historia de la naturaleza política de lo que sucedió en la historia. Estos libros te dan, supongo que podrías decir, la perspectiva sacerdotal. Y vamos a poner el libro de Crónicas 1 sobre Samuel 2. Y aunque Crónicas 2 cubre ambos, vamos a ponerlo aquí encima de Reyes 2, porque es donde básicamente encaja. Entonces nos vamos a dar cuenta de que lo que ocurre aquí es sorprendente. No se habla realmente de la historia del Antiguo Testamento. Aprenderás de esto en los periodos. Esto es cuando Israel y Judá son destruidas. Y Judá se exilia a Babilonia. Y hay una historia de la que se da cuenta en esos 70 años.
Así que hicimos otro pequeño libro, que no es un libro como tal de la Biblia, pero quiero que lo veas. Se llama El Exilio. Es un periodo realmente único de 70 años. Luego tenemos los siguientes libros, Esdras, retomando desde el final de estos dos libros. Y luego Nehemías. Y luego pensarías que Esther está al final, pero no. Esther tiene lugar en el periodo del libro de Esdras. Así que si quieres leer la historia del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel 1, 2, Reyes 1, Reyes 2, Esdras, Nehemías, y ya está. Son 11 libros. El exilio está como en el medio, no hay libro aquí, los ponemos como marcador. Lo siguiente es mirar a estos 5 libros poéticos y dónde encajan. Bueno, Job es el libro más antiguo de la Biblia, quizá, pero muchos los eruditos lo sitúan en la época de Abraham y está en el Génesis. Cuando llegas al libro de los Salmos, sabes que este libro fue escrito por el rey David. El rey David vivió en Samuel 2 y Crónicas 1, y ahí es donde encaja el libro, ¿entiendes? Luego los siguientes 3 libros, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, encajan aquí, los ponemos justo así, es cuando vivió Salomón. Llegamos a los 17 libros proféticos. Anteriormente aprendiste que no sucedieron en todo su recorrido aquí, David, Salomón. No, significa que encajan todos al final. La pregunta es, ¿dónde encajan? Miremos Isaías. ¿Dónde crees que encaja? Aquí. ¿Y dónde encaja Jeremías? Bueno, será justo aquí. Esta es una parte importante. ¿Dónde encaja Lamentaciones? Encaja aquí, verás. Lo que estaba ocurriendo aquí es que Israel y Judá se rebelaron tanto contra Dios que Dios seguía enviándole profetas, porque no quería juzgarlos. Tenemos otros 2 libros que sucedieron en este periodo del exilio, en Babilonia, y son Ezequiel y Daniel. Hablaremos de todo ello en el resto del curso. Ahora tenemos a todos los demás profetas, ¿dónde encajan? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuánto estás aprendiendo? Miremos a Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Dónde encajan? Bueno, encajan justo aquí, el mismo periodo. Y y Amós, y Abdías, subimos de nivel. Si lees los libros del Antiguo Testamento, verás que Dios realmente predica y envía personas a predicar a Israel y Judá. Arrepiéntete, les dice, no vivan así. Bien, muy bien. ¿Dónde encajan todos estos libros? Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Encajan encima de estos. ¡Ja! Ahora entiendes que esto de aquí es realmente la crisis del Antiguo Testamento. Y tenemos los últimos, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos no predican aquí, eso es Ezequiel y Daniel. La vida de Esdras, tienes a Ageo, tienes a Zacarías, y cómo aprendieron antes en esta sesión, Nehemías y Malaquías trabajaron juntos. Aquí lo tienes todo el Antiguo Testamento y cómo encaja. Bueno, es difícil de creer que ya estemos al final de nuestra primera sesión. Dirás, he visto y aprendido tanto que no me lo creo. Pero ahora retrocedamos un momento. Cuando te das cuenta de que los libros de la Biblia tuvieron más de 40 autores que escribieron en más de 1000 años, quizá te preguntes, ¿cómo puede algo que comenzó en el Jardín del Edén tener un mensaje unificado hasta el final? Entonces, quiero que sepas que yo me pregunté lo mismo. Decidí comparar 2 cosas. Los primeros 3 capítulos de la Biblia con los últimos 3 capítulos de la Biblia. Génesis 1, 2 y 3, Apocalipsis 20, 21 y 22. Quería saber, ¿cómo concluyó lo que Dios empezó en el Jardín del Edén 66 libros después? ¿Los libros de la Biblia cuentan realmente una historia unificada? ¡Buah! Cielos, espera y verás.
Nunca más tendrá lugar a la duda sobre la Biblia. Solo piensa en esto. 1000 años, 40 autores diferentes, 66 libros. ¿Cómo podría esto, al principio y al final, todo ello conectar? Bueno, la unidad de la Biblia, como verás, es algo sobrenatural. Veamos lo que encontré. Encontré, al comparar los primeros 3 capítulos con los últimos 3, Génesis y luego Apocalipsis. Génesis, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Génesis, a las tinieblas llamó noche. Apocalipsis, en ella no habrá noche. En Génesis, Dios hizo las 2 grandes lumbreras, el sol y la luna. Apocalipsis, la ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen. Génesis, el día que comas de él, ciertamente morirás. Apocalipsis, y no habrá más muerte ni dolor. En el Génesis, Satanás aparece como el más astuto de la humanidad. En el Apocalipsis, Satanás desaparece en el lago de fuego para siempre. Piensa en lo que escuchas. En el Génesis se muestra un jardín donde entró la profanación. En el Apocalipsis se muestra una ciudad. No entrará en ella nada que sea impuro, cito. En el Génesis se interrumpe el camino de Dios con el hombre. Pero en el Apocalipsis se reanuda el camino de Dios con el hombre. En el Génesis es la victoria inicial de la serpiente. En el Apocalipsis es la victoria final del Cordero. En el Génesis aumentaré en gran manera los dolores. Apocalipsis, ya no habrá dolor. En el Génesis, maldita será la tierra por tu causa. Allí no habrá maldición. El dominio del hombre se daña en la caída de Adán en el Génesis. En el Apocalipsis, el dominio del hombre se restaura en el reinado de Cristo. Primero se cerró el paraíso, pero en el Apocalipsis el nuevo paraíso se abre en verdad. El acceso al árbol de la vida se pierde en Adán, en Génesis. En Apocalipsis, el acceso al árbol de la vida lo recuperamos en Cristo. Fueron expulsados de la presencia de Dios, Génesis, Apocalipsis, veremos su rostro. ¿No es eso asombroso? Dios, desde el principio de todo planeó la conclusión y usó más de 40 autores, 66 libros, más de 1000 años, y cada parte que comenzó y se arruinó con la caída del hombre, llega al otro extremo. ¡Ja! Dios completó lo que empezó. Tal vez por eso Billy Graham, cuando pensó en la Biblia, resumió todo esto. Es una de mis citas favoritas. Dijo, escucha, he leído la última página de la Biblia y todo terminará bien. ¡Ja! La Biblia, las Sagradas Escrituras de Dios para ti y para mí hoy. Próxima sesión, repaso para la maestría. Pero primero disfruta de estos regalos de Teach Every Nation. Visita el siguiente enlace para obtener descargas gratuitas.